y creo que los temas que ahora se tocan, que es el tema de agroecología, el tema de economía circular y el tema de capital natural, muchas veces no todos lo tenemos en mente, qué significa cada uno de estos conceptos. Entonces, en esta sesión, bueno, voy a tratar de hablar de estos tres temas y también pues me va a gustar mucho la interacción con quienes están ahora viendo la ponencia. Alguna opinión también al final de la presentación, va a haber preguntas y respuestas, y también al principio, ahorita voy a iniciar con un pequeño repaso que igual me va a gustar mucho si alguien puede opinar, va a ser muy importante para mí. De los que tal vez estuvieron la sesión anterior, quiero hacer como un pequeño repaso así muy rápido acerca de las cosas que se hablaron, y de igual forma pues espero que aprendamos bastante y que lo que ahora hablemos, lo que ahora nos quede en nuestra mente, pues se pueda poner en práctica en todos los ámbitos de nuestra vida, ya que el tema ambiental tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. Así que hoy sí voy a presentar. Y bueno, este pequeño repaso, bueno, es una fotografía del volcán de fuego. Yo soy montañista y me gusta andar mucho en montaña. Y la fuerza de las erupciones volcánicas lo hace a uno reflexionar. Cuando yo estuve en este volcán, yo tengo, hace como 2019 fue la vez que estuve mucho más cerca del volcán de fuego. Se hace un reto en Guatemala, que es la trilogía. Se empieza subiendo el volcán de agua, sigue el volcán de fuego y terminas en el Acatenango, que es de donde se tomó esta fotografía del volcán Acatenango. Entonces los tres volcanes son difíciles de subir, son arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero cuando lo vas subiendo, te das cuenta cómo cambia el clima, cómo cambia la temperatura, cómo cambia el ecosistema, cómo cambia la fuerza del viento, cómo cambia el oxígeno. A veces se vuelve más delgado cuando uno va subiendo, y así igual todas las consecuencias que el clima pudiera tener a cierta altura se vuelve todavía mucho más peligroso. Entonces, subiendo estos volcanes, yo recuerdo en el primero de ellos, que era el volcán de agua, que en la cima exactamente el volcán de agua te dan chocolate. Gente de la comunidad o del local que está ahí arriba te da chocolate. Pasaron 3 segundos o 5 segundos, creo yo, cuando iba a dar el primer sorbo y ya estaba frío. Entonces yo vi cuando me dieron caliente y estaba frío muy rápido. Entonces te das cuenta que la temperatura a la que estaba, más el viento que estaba haciendo, y todo, digamos, lo que conllevaba a su alrededor, enfriaron muy rápido el vaso de chocolate, que a veces al nivel del mar o al nivel en el que nosotros estamos, en mi caso, yo vivo en Santa Ana, estoy a 600 metros sobre el nivel del mar, por ahí aproximadamente. Bueno, se tarda un buen rato, creo yo, en que se enfriara un chocolate que está hirviendo. A esa altura, con esa temperatura y con esos vientos allá en el volcán de agua, pues realmente eso se enfrió así, rápidamente. Entonces, me ponía a pensar si yo mirara el chocolate como el planeta Tierra, que en este caso no es que se esté enfriando, sino más bien se está calentando. Entonces, todos nos damos cuenta que a nivel mundial las temperaturas están aumentando hasta decir, no sé, en esta época que pasó de la época seca y ahorita está en una transición a la época lluviosa. Creo que hemos percibido en los últimos días un calor que ha incrementado y que se esperan las lluvias que empiecen también ese fin de semana. Pues ahí están los pronósticos que el fin de semana empiezan las tormentas. Entonces me ponía a pensar, si el vaso de chocolate se enfrió tan rápido, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer como seres humanos para que nuestro planeta, que ahorita mismo se está calentando a una velocidad sin precedentes, pudiéramos hacer algo por enfriarlo? Entonces, esa es una primera reflexión que quiero que ustedes lo tengan en mente, porque desde ahorita hacia toda la charla que se va a dar, vamos a hablar un poquito de qué es lo que se pudiera hacer para llegar a ese punto. En el segundo volcán que subí, que es el de fuego, que es el que ustedes ven que está ahí como una, digamos que una nube de cenizas, porque hubo una erupción pequeña, porque este volcán está activo en todo el anillo de fuego, ¿verdad? Y creo que hemos visto videos impresionantes cuando hace explosiones y se ve la lava que cae y todo. Darnos cuenta la fuerza de la naturaleza. ¿Por qué se dan estos fenómenos? ¿Por qué no podemos acercarnos a ese tipo de cosas? ¿Qué pasaría si algo de eso nos cayera, si tocáramos la lava? O sea, ¿qué nos pasaría? Entonces me ponía a pensar en ese momento que iba subiendo el volcán de fuego y estaba llegando a la cima exactamente de él. ¿Qué pasaría si en nuestro planeta
al calentarse todavía más, porque todavía falta, según las expectativas de los científicos, que todavía se va a seguir calentando el planeta por la misma humanidad, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría al incrementar esas temperaturas? Si ahorita nosotros no soportamos a veces el calor, ¿qué va a pasar si las temperaturas seguirían aumentando? Y ahí nos damos cuenta que vendría un colapso de la humanidad sin precedentes. Creo que las sequías aumentarían, las inundaciones también aumentarían, el vapor de agua en nuestra atmósfera sería todavía mayor. Entonces tendríamos un montón de consecuencias. Entonces, al ver la fuerza de la naturaleza, uno se pone a pensar qué tan pequeño es uno. O sea, si yo quisiera poder manipular al volcán como persona, no lo pudiera hacer. El volcán me puede borrar a mí en cualquier instante, en cualquier segundo. Entonces, así mismo somos nosotros en el planeta Tierra, que a veces creemos que tenemos el control de los recursos naturales, a veces creemos que tenemos el control de las especies, a veces creemos que tenemos el control de todo. Pero si el planeta Tierra, a la hora de tener reacciones por el calentamiento global, que vemos huracanes, vemos tormentas tropicales que vienen muy seguido a Centroamérica en este caso, y cuántas personas terminan con digamos que, un fin que es muy fatal, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta como si el mismo planeta decidiera, si tuviera conciencia propia y dijera, bueno, estoy enfermo, la enfermedad esa se llama seres humanos y me quiero limpiar con cientos de huracanes que pudiera desarrollar a nivel planetario, creo que borraría a la humanidad, ¿verdad? O quisiera calentar a todo el planeta a temperaturas exageradas, se elimina el ser humano y vuelve otra vez el planeta Tierra a enfriarse porque ya no tiene la enfermedad, termina eliminando la enfermedad, se cura, empieza una recuperación y posiblemente en miles de años otras especies se logren desarrollar y bueno, entonces cuando estás cerca del volcán de fuego te das cuenta lo mínimo, lo pequeño, lo insignificante que sos como persona en tu fuerza física para poder hacer frente a un volcán, pero también te das cuenta que también tenés fuerza mental, tenés conciencia, tenés conocimiento, que pudiera ayudar al volcán, que pudiera ayudar a la naturaleza que se acerca del volcán. Entonces, no somos pequeños en nuestra mente y en la forma en la que nosotros podemos idear soluciones. Tal vez somos pequeños en fuerza física, en tamaño, porque a la par de un volcán de más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, creo que nos quedamos pequeños y en este caso, pues fueron casi 12 horas de subida para este volcán y terminas en el volcán Acatenango, que es el último, el tercero de la trilogía, a donde te das cuenta de la maravilla que se logra ver en esos otros dos volcanes que subiste anteriormente y decís, lo logré, lo pude hacer y al final te terminas haciendo 25 horas de subir los 3 volcanes o un poquito más y decís, lo logré. Entonces, esa carrera o ese esfuerzo que hicimos nosotros en ese momento nos hace pensar y me hace pensar a mí en el esfuerzo que estamos haciendo por el planeta Tierra. Porque a veces en el volcán vos decís, ya no lo voy a lograr, estoy muy cansado, el mal de altura me va a dar, me voy a marear, ¿qué hago en esta situación? Así mismo nosotros nos preguntamos en el planeta Tierra, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuánto vamos a tardar en hacerlo? Si vamos bien, si tenemos que ir más rápido, si tenemos que ir más lento. Y nos dicen, cuando vas en un volcán, tenés que llevar tu propio ritmo. No te aceleres más de lo que deberías porque tu ritmo cardíaco puede verse acelerado y no estás acostumbrado a la altura en la que vas, entonces te puedes dar mal de altura. Bueno, muchas recomendaciones que están en el volcán. Y así mismo en el planeta Tierra. A veces habemos personas que decimos, yo quiero hacer cosas muy grandes para ayudar al planeta. Otros decimos, yo no quisiera hacer nada. Otros que decimos, bueno, yo quiero empezar por algo pequeño quiero empezar. Entonces cada quien debe llevar un ritmo, pero a la misma vez cada quien debe ser consciente cuál es la meta, salvar. Y cuando decimos salvar al planeta, no me refiero a que el planeta depende de nosotros, sino que nosotros dependemos del planeta. Significa que si yo pienso en querer salvar el planeta, no es realmente que voy a salvar el planeta, es que me voy a salvar como humanidad. Es que vamos a salvarnos de una sexta extinción masiva y no vamos a desaparecer. Entonces, teniendo eso en mente, hace un par de días salió un reportaje, no sé si muchos de ustedes lo habrán visto, que muchos científicos se estaban revelando, y este movimiento se llama Scientist Rebellion, que saben las consecuencias que vienen del cambio climático a futuro. Saben que no significa que la Agenda 2030 se debe de cumplir hasta el 2030, sino que el 2030 van a evaluar los resultados de lo que se llegó a tener según las acciones que tuvo cada país, según las acciones que tuvo cada región, según las acciones que tuvo cada persona.
hasta entonces 2030 evaluar y van a decir, bueno, hemos llegado al 2030, estos son los resultados, así es como vamos. Y los científicos saben de que para llegar a un punto en el que va a cambiar todo, solo harán falta tal vez 2, 3 años, a donde probablemente va a ser mucho más difícil que podamos minimizar los impactos, que podamos al menos limitar algunas de las consecuencias. Entonces vienen y empezaron a protestar y vimos que uno de ellos, que es científico de la NASA, pues apareció, se hizo muy famosa esta imagen, a donde él estaba casi llorando y diciendo que cómo era posible que tenían décadas de estar advirtiendo lo que iba a pasar y nadie los estaba escuchando. No se hacen noticias de ello, no se habla realmente de las consecuencias que van a pasar, y a veces nosotros no logramos dimensionar realmente qué es lo que viene en un futuro cercano. Claro, nosotros nos damos cuenta que las temperaturas están aumentando, nos damos cuenta que se han multiplicado las inundaciones en las ciudades, nos damos cuenta que algunas enfermedades también han empezado a multiplicarse y que en el 2020 tuvimos una de ellas, que es el COVID, y que pues ahora la humanidad parece que lo ha ido controlando, pero ¿qué va a pasar si el día de mañana aparece otra peor o aparece otra peor? No le vamos a poder echar la culpa a que alguien más decidió por nosotros, sino nosotros tenemos enfrente el problema y tenemos que ser parte de la solución. Entonces, todo este reportaje se dio porque también salió a la luz todo lo que es este informe del cambio climático, que es de la IPCC, que en este revisan, y todos estos datos que están digamos, en este informe, te habla de que a este hasta le han nombrado el Atlas del Sufrimiento Humano y una acusación al liderazgo climático fallido. Desde el 2015, en mi caso, yo fundé Un Pulmón Más en el 2015, exactamente cuando estaban empezando los acuerdos de París, a donde establecieron la Agenda 2030. Entonces, ese fue un punto de partida para nosotros cuando creamos la organización. Y viendo que habían 17 ODS, que se miraban muy bonitos los objetivos, las metas que se venían a futuro, pero probablemente pensando y teniendo el optimismo, porque un ambientalista casi siempre tiene ese optimismo de que pueden hacer las cosas y que podemos hacer mucho nosotros para poder solucionar estos problemas, pero nos dimos cuenta de que aquí necesitamos unirnos con toda la humanidad. La humanidad tiene que hacer un cambio de comportamiento, un cambio de pensamiento, un cambio en sus diarios, un cambio, la visión que tiene como humanidad. Entonces, este informe, que se basa en 34,000 estudios, o sea, no es algo de casualidad, no es algo que alguien lo escribió porque lo quería escribir, sino que se basa en investigación científica e involucra a muchísimos actores que están del lado de la ciencia y de diferentes países, que vienen de diferentes contextos, que viven distintas consecuencias y viven distintos momentos en el que está avanzando o está retrocediendo el tema ambiental en sus países. Y bueno, una de las cosas importantes que llegó ahí fue que los impactos del cambio climático van a ser más intensos. Obviamente los riesgos para el futuro no son más fuertes para los países desarrollados, sino más bien viene para los países que no están desarrollados, porque no tienen la tecnología para adaptarse, porque no están preparados para las consecuencias que vienen. Entonces, ¿quiénes van a ser los países más afectados? Los países con escasos recursos, porque no invierten en desarrollo, no invierten en soluciones, no invierten en investigación, no invierten en adaptación al cambio climático, y también a las comunidades. Y dentro de los países de escasos recursos, los más vulnerables son las comunidades marginadas, ¿verdad? Aquellos que viven en sectores a donde seguro sabes que va a haber deslave, seguro sabes que va a haber inundación, seguro sabes que no hay servicios de salud cercanos, entonces por ende va a haber una afectación mucho más grande. Entonces, hubieron 6 puntos de los que sacaron de este informe, que todo esto lo que estoy contando ahorita es para ponernos en contexto antes de entrar a la charla, para que ustedes estén muy conscientes de qué es lo que estamos viviendo en el momento presente. Uno de esos puntos que, digamos, salió a la luz dentro de este informe es que los impactos climáticos ya son generalizados. Antes se hablaba cuando habían récord de tormentas tropicales o de huracanes, que probablemente era un evento que sucedía cada cierto tiempo. Entonces no podíamos nosotros decir, bueno, es una tendencia, o decir, hey, esto está cambiando. Entonces, cuando se trabaja en investigación científica y se basa uno en este tema de estudios, hay que poder medir y poder saber si esto va en una tendencia o realmente es algo que está pasando temporalmente. Ya nos ha demostrado los estudios que esto es una tendencia, esto es generalizado. Significa que ya no es casualidad, sino que realmente
todo el incremento de las consecuencias siguen en aumento, y no solo la cantidad que está surgiendo o que está pasando, sino también la destrucción o lo severo que va a ser ese tipo de eventos que están sucediendo a nivel mundial. Número dos, estamos también condenados a impactos aún peores del cambio climático en el corto plazo. O sea, ahorita ya hemos visto una tendencia generalizada de muchos eventos climáticos que están sucediendo alrededor del mundo, que se están empeorando, pero también estamos condenados a que vengan todavía peores, que no sabemos qué pueden ser. Todavía no tenemos idea de cuál va a ser esos que se está hablando, y que no vamos a decir, bueno, de aquí a 100 años va a pasar eso, ¿verdad? Como a veces decimos con los meteoritos, ¿verdad? Que va a venir uno en tantos años. Sino bien, eso es a corto plazo. Significa que posiblemente el otro año, uno de ellos, por ejemplo, la pandemia, el COVID-19, nadie lo esperaba hace 5 años, nadie hablaba de él hace 20, 30 años, y lo acabamos de tener. Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta de las noticias, de repente empezaron a aparecer nuevas cepas del COVID, y de repente empezaron a hablar de otras enfermedades que estaban desarrollándose en otros países, etcétera. Entonces, tenemos que estar preparados para este tipo de noticias que a nosotros en el 2020 nos tuvo que haber puesto un punto para el antes y un punto para el después, un punto de inflexión, donde nos hiciera reflexionar. No sé cuántos con el tema de pandemia nos hizo reflexionar, cuántos de nosotros cambiamos nuestros hábitos diarios, cuántos de nosotros dijimos, hey, realmente yo no quiero que esto siga pasando. Pero hay cosas que están sucediendo a nivel mundial, como por ejemplo, se están derritiendo los polos, el permafrost se está derritiendo, y dentro de todo esto han quedado por ahí congelados algunos virus que hace miles de años existieron, y probablemente ahora no estamos nosotros preparados para hacerle frente. Entonces, tenemos que estar pensando que puede venir algo así también. Número 3, son los riesgos, obviamente van a aumentar porque las temperaturas van aumentando. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sienten que hay menos calor este año que el año pasado o que el año anterior? Casi siempre la respuesta es no, Caleb. Yo siento que ahora hace más calor que el año pasado, y el año pasado yo sentí que hacía más calor que el anterior, y así. Y escuchamos las historias de nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, que decían, bueno, antes era mucho más frío, ahora es mucho más caliente. Y al parecer eso va a seguir siendo así, va a seguir calentándose, porque las temperaturas por el calentamiento global siguen en aumento y siguen en aumento. Y cada año el informe nos dice a nosotros que las emisiones de los gases de efecto invernadero, que son los que provocan el calentamiento global, siguen aumentando. Y digamos que la meta era que se redujeran, pero ahora hemos visto que para este año 2022 el 14% de esos gases de efecto invernadero va a aumentar. Entonces te pones a pensar, hey, pero si desde 2015 dijeron que tenían que bajar, y en el 2022 estamos hablando y eso va a aumentar, significa que si en el 2022 está aumentando, probablemente en el 2023 también va a seguir aumentando. Entonces tenemos que hacer algo, y eso es algo que el informe te lo está diciendo, te está diciendo con prueba científica, hey, esto está pasando y esto va a tener consecuencias devastadoras. El punto número 4 es la inequidad, los conflictos y los desafíos del desarrollo aumentan la vulnerabilidad de los riesgos climáticos. Conflictos, creo que hemos visto muchos a nivel mundial hace poco, y conflictos que por el momento hablamos de petróleo, hablamos de otros bienes, ¿verdad? Que en algún punto, cuando el agua sea escasa, van a haber conflictos por el agua, van a haber conflictos por tierras donde el aire todavía sea puro, van a haber conflictos por decir, bueno, hay un ecosistema que tiene mucha diversidad biológica todavía, o sea, yo quiero ese lugar, ¿verdad? Entonces, van a haber cosas que hasta el día de hoy podemos pensar nosotros que no van a pasar, pero que realmente solo nos ponemos a pensar en el aire puro, nos ponemos a pensar en el agua, y que la disponibilidad del agua está disminuyendo, la contaminación del agua está aumentando, significa que luego el agua va a ser un privilegio y va a ser un lujo. Entonces alguien lo va a querer tener, alguien se va a querer lucrar de eso, entonces, o alguien va a tener la necesidad de eso. Ahí van a empezar conflictos que realmente esperemos no llegar a ese punto. En el número 5 está la adaptación, que es crucial. No nos estamos adaptando al cambio climático, seguimos viviendo bajo los mismos estándares de hace décadas, y el planeta está cambiando. O sea, no hemos visto un desarrollo que te lleve a adaptarte a lo que va a pasar y a lo que va a seguir pasando. Por ejemplo, si yo hablo que el aumento de las temperaturas sigue, ya deberían de existir casas en las que la ventilación fuera mejor, pero seguimos construyendo el diseño que hace décadas nos enseñaron, o probablemente el diseño de las ciudades debería de ser más pensada en el tema que pueden haber inundaciones, más pensada que pueden haber sequías, etcétera, y pensar en cómo voy a
hacer yo que la gente que vive en esa zona no pase por el sufrimiento que puede dejar algo así? Entonces, eso de adaptarnos es crucial, pero no se está haciendo. Significa que vamos a seguir viviendo igual, pero con un incremento en los daños que pueden haber. O sea, nuestra vulnerabilidad va a ir aumentando. Entonces dice, bueno, ya existen soluciones factibles, como lo mencionaba. O sea, hay soluciones que se pueden implementar, pero no se están haciendo. Y también, obviamente, se debe de apoyar a las comunidades vulnerables, que son las que más lo van a, digamos, que lo van a sufrir. En mi caso, un punto puntual es un río que está contaminado. Probablemente nosotros no nos damos cuenta que ese río está contaminado, pero la gente que vive cerca del río sí se da cuenta que está contaminado. Entonces, a ellos les está afectando. A esas comunidades que viven y viven del agua que está en ese río, pescan en ese río y usan ese río para lavar su ropa, etcétera. Entonces, si se está contaminando esa agua porque las ciudades están descargando sus aguas negras ahí, las consecuencias las viven los que están en el río muchas veces. Entonces, por eso nosotros a veces no nos damos cuenta, no vivimos ese sufrimiento. Entonces, tenemos que ser muy empáticos con las comunidades vulnerables. Y un sexto punto que se sacó de este informe es que estos impactos, obviamente, del cambio climático ya son demasiado severos para adaptarnos. O sea que nos tuvimos que haber adaptado hace mucho tiempo. Entonces, lo que nos dice el informe es, miren, si quieren adaptarse, creo que ahorita se les está yendo el tiempo y se han quedado desactualizados, entonces van a venir consecuencias mucho más fuertes. Pero el anterior nos decía, adáptense. Entonces, tenemos que tratar de llegar a un nivel de adaptación que minimice los daños, que minimice las pérdidas y que nos prepare para lo que venga a futuro. Entonces, bueno, el mundo necesita una acción urgente ahora para abordar las pérdidas y los daños que vienen a un futuro. En resumen, va a haber más pobreza, más hambre, más muerte, más destrucción y peores cosas vienen. Ahora vemos digamos, estos signos que están en esta simbología y nos damos cuenta que muchas instituciones, muchos gobiernos, muchos organismos solo se hacen los de los ojos cerrados porque como que no estuvieran viendo lo que está sucediendo, se tapan los oídos porque parece no quieren escuchar lo que se está diciendo y también se tapan la boca porque no quieren decir nada, no quieren pronunciarse. Y el reloj se está acabando el tiempo y la Agenda 2030 está llegando a su final y muchos están diciendo hay que hacer algo, pero muchos no tienen la voluntad de hacerlo. Uno, porque probablemente se lucren de eso. Dos, porque no hay un interés de parte de muchos para poderlo hacer. Entonces, algo hay que hacer y algo está pasando. Y creo que se quedan como mero, ¿verdad? Leen el informe y mejor se quedan dormidos, ¿verdad? O sea, no terminan ni siquiera de leerlo porque se aburren, probablemente porque dice, bueno, no me está afectando a mí, entonces yo mejor me duermo, ¿verdad? Pero mañana tenemos el Día de la Tierra. Mañana es un día en el que se celebra a nivel mundial el Día de la Tierra, que al menos mundialmente hablando, se les recuerda a las personas que la Tierra existe. Se les recuerda a las personas que la Tierra depende de nosotros, que esté saludable. Entonces, mañana es el Día de la Tierra. Entonces, tenemos ese contexto. Todo lo que les vengo hablando del informe que se dio hace poco, salió a la luz este nuevo informe, y el Día de la Tierra que viene el día de mañana. Estamos entre el Día de la Tierra y estamos en lo que ha pasado atrás con el tema del informe. Así que yo ahora en ese contexto les quiero hablar de tres temas muy importantes, que es el tema de la agroecología, la economía circular y el capital natural. Y en esta imagen que tengo al fondo, quiero chocar dos pensamientos, un pensamiento económico y un pensamiento natural, a donde, claro, nosotros no podemos, uno no puede estar sin el otro, porque, por ejemplo, en el caso de lo natural, se necesita economía para poder generar las soluciones para lo natural, y también la economía necesita de lo natural para poder existir. Significa que si uno no existe, o en este caso lo natural no existe, la economía no va a existir. No vamos a tener lo que le llaman recursos naturales, no vamos a tener los servicios ecosistémicos que también están teniendo valorización y muchas otras cosas. Entonces, hoy vamos a enfrentar esos pensamientos. Así que si ustedes dicen, bueno, yo soy de las personas que creen que el tema económico tiene que estar arriba del tema ambiental, pues ahora lo vamos a hablar. Otros probablemente digan, no, prefiero lo natural a lo económico, etcétera. Entonces tenemos que ver qué está pasando a nivel mundial y qué soluciones, después de haber leído el informe, que realmente es catastrófico y es un informe que parece apocalíptico y que tiene mucha, digamos que lo geográfico de ese informe es muy parecido a lo que vimos en el video de Michael Jackson, a donde miramos el viento, donde miramos todo seco, las guerras por el planeta Tierra, y es algo
que no está lejos de la realidad, es algo que está pasando, es algo que está pasando y esa canción ya tiene muchos años de existir y esa realidad lo estamos palpando ahora nosotros, estamos viendo que eso realmente está sucediendo. Y bueno, vamos a empezar con la agroecología. Esto es algo que probablemente muchos ya han escuchado, otros probablemente no, y uno dice, bueno, solo uno la palabra agro, de agronómico, y también pues uno la palabra ecología, obviamente de lo ecológico, ¿verdad? Entonces, ok, voy a casar la naturaleza, o voy a casar los ecosistemas con la agricultura, con la producción de alimentos, con la alimentación. Entonces, la agroecología realmente es una esperanza natural. Y en una imagen, para hablar de agroecología, es esto. Es pasar de la agricultura extensiva y que nosotros vemos en los cerros de nuestras ciudades. Nosotros vemos que ponen, por ejemplo, voy a tomar de ejemplo una realidad en la que yo a veces estoy, que es en el Cerro Tecana, en Santa Ana. Si hay agricultura, pero hay quemas y quemas y quemas por querer limpiar una parcela, y luego viene el tiempo lluvioso y siembran maíz y luego siembran frijol. Creo que eso es muy común en nuestro país, en El Salvador, y creo que también en la región de Centroamérica, en Guatemala igual es bastante común. Eh, y se monocultiviza una zona, se destruye una zona para poder cultivar. Tomas o utilizas muchísima agua, utilizas muchísimos fertilizantes que terminan envenenando no solo a los animales que viven cerca o queriendo destruir las plagas que llegan al cultivo, sino también el que ingiere el producto, que ingiere la fruta, que ingiere la verdura, quien ingiere lo que se está cosechando, también lleva un residuo de químico que viene dentro de eso. El agua que se infiltra en el suelo lleva químicos y entonces al final termina contaminando los mantos acuíferos y es donde extrae agua anda y al final termina esa agua con nosotros. Entonces hay muchísimas cosas que la agricultura, desde la Revolución Verde, ya hace un par de años, cuando se empezó a trabajar y a trabajar muchísimo más automatizado el tema de la agricultura, pues se empezó a destruir ciertas partes a nivel planetario. Entonces, tenemos muchísimas regiones del planeta que están desapareciendo por el tema de agricultura. Pero hay una solución y está el tema de la agroecología, a donde podés tener en sinergia o en una relación simbiótica distintos tipos de cultivos, distintos tipos de especies de insectos que son polinizadores, animales que pueden estar comiendo lo que está en la grama y ellos pueden estar generando abono orgánico. Entonces, hay muchísimas cosas dentro de la agroecología que son muy beneficiosas y que al final nos están diciendo, bueno, no podemos dejar de producir alimento, no se puede hacer, todos necesitamos comer, pero la forma en la que lo generamos debe de cambiar. Esa forma de pensar y de ver las cosas de forma productiva debe de pasar de una agricultura extensiva e intensiva a una agricultura que vaya por el tema de la agroecología. Entonces la agroecología es como un triángulo, en donde, bueno, ya hablamos que se unen las palabras lo agronómico y lo ecológico, se unen porque no pueden estar separadas, sino que deben de estar unidas. Y hay tres corrientes. Uno es un movimiento social, que es lo que yo ahorita te he mencionado, que se puede hacer un cambio de pensamiento, un cambio en el que nosotros pensamos más allá de solo cultivar, sino más bien de proteger, de regenerar, de mejorar las condiciones del suelo donde se está utilizando para tener el tema de agricultura. También tener las prácticas sostenibles y regenerativas. Significa que ahora yo no voy a sembrar solo porque quiero maíz o solo porque quiero frijol, sino que también yo quiero cultivar porque quiero mejorar las condiciones del suelo, quiero mejorar la diversidad de mi cultivo, quiero mejorar la biodiversidad que también puede existir en la zona geográfica donde yo estoy cultivando, y obviamente la base es el conocimiento. Entonces hay dos tipos de conocimiento que la agroecología tiene. Uno es la ciencia, que es toda esa investigación científica, reportes y todo aquello que nos dice, bueno, está comprobado que esto debe ser así, pero también tenemos el conocimiento ancestral. Cuando hablo de conocimientos ancestrales, por ejemplo, lo que nuestros abuelos o lo que los agricultores saben. Un ejemplo, no sé si algunos de ustedes escucharon que es mejor cultivar cuando la luna está llena, o que es mejor sembrar cuando va en la segunda o tercera tormenta del invierno, o alguna otra cuestión que a veces nosotros hemos escuchado, y que ese era un conocimiento que venía de hace muchísimos años
y que al final un ejemplo también es como hablarle a las plantas para que ellas crezcan mejor. Nosotros decíamos, no, eso no puede ser posible, ¿verdad? ¿Cómo lo comprobamos? Pero los ancianos y la gente mayor te dabas cuenta que realmente funcionaba y eso estaba pasando. Entonces, hay conocimientos que vienen de generación en generación y que eso debe de unirse con la ciencia, eso debe de unirse también con el conocimiento, la investigación que se debe hacer para mejorar todo lo que está sucediendo. Entonces, tenés 4 esferas a los lados, que es a donde tiene un efecto positivo o negativo el poder trabajar en agroecología. Número 1 es la biodiversidad. La biodiversidad está sufriendo una migración y una reducción de su espacio geográfico por el tema de cultivos. O sea, yo me doy cuenta, y te pongo un ejemplo, o sea, los cerros de nuestro país, se está aumentando la frontera agrícola porque cada vez las personas necesitan comer más, nuestra sobrepoblación está aumentando y cada día hay más bocas que alimentar, significa que necesitas más alimentos que producir. Eso es, para muchos se traduce en más tierras para cultivar. Y yo he escuchado que muchos dicen, no, si yo quisiera que las tierras fueran cultivables, y creo que ustedes lo han escuchado también, que muchos dicen, no, cualquier lugar y espacio que existiera debe de cultivar la gente para que trabaje. Pero a veces no nos ponemos a pensar en la esfera de la biodiversidad. La biodiversidad necesita bosques, la biodiversidad necesita espacios a donde puede reproducirse, espacios a donde ellos pueden encontrar la diversidad de alimentos que necesitan para sobrevivir, que se puedan reproducir, que puedan vivir, o sea, muchas cosas que la esfera de la biodiversidad conlleva. Entonces, la agroecología toma en cuenta el tema de la biodiversidad, permitir esos espacios, permitir también que dentro del cultivo que se tiene pueda haber alimentos para ellos, y ahí es donde entra en juego mucho el tema de los polinizadores, ya que, bueno, yo he estado en algunos sembradíos que son agroecológicos y siempre mantienen, por ejemplo, flores en un lado y en otro lado pues están los polinizadores, que en este caso pues tienen el tema de abejas y todo eso, y al final las flores que están a un lado sirven para que ellos puedan polinizar y al final se dé un tema de biodiversidad muy, muy, muy bonito. Tenemos la otra esfera que es el cambio climático. Es una realidad en la que no podemos escapar. Entonces la agroecología está adaptada o debe estar adaptada al cambio climático. O sea, los patrones de lluvia que ahora vienen antes, vienen después, tenemos que estar preparados para eso y la agroecología busca estar preparado para esos cambios que probablemente ya están con nosotros. Otra de las esferas son los recursos naturales, ya que estos son los bienes naturales comunes, pero la economía lo ve como recursos naturales. Pero si no se mantiene este equilibrio, estos recursos, como lo ve la economía, van a dejar de existir y no va a haber recursos naturales. Entonces, deben de mantener protegidos los recursos naturales. Significa que la agroecología quiere que cada uno y las autoridades, las instituciones piensen en que si no hacemos y no trabajamos bajo este concepto de agroecología, los recursos naturales van a ir desapareciendo, van a ir disminuyendo. Significa que probablemente en pocos años nos vamos a quedar sin ellos. Y por lo tanto, vamos a la última esfera, que es el ser humano. El ser humano es el centro de todo esto. El ser humano es el que tiene que hacer las cosas, tiene que pensar las cosas, tiene que ejecutar las cosas, tiene que evaluar las cosas y aparte de ello tiene que vivir tanto los beneficios o las consecuencias. Entonces, el ser humano es el que debe de garantizar, es el que debe estar pendiente, es el que debe de llevar a esto suceda, a que la agroecología pues sea esa solución en el tema humano que pueda permitirnos a nosotros cambiar nuestro estilo de vida, ya que en esta agroecología también se habla mucho de los cultivos locales, se habla mucho de la diversidad en tema de cultivos, los alimentos también ya son orgánicos, ya no son bajo químicos, ¿verdad? Que te generan, hay muchos que generan cáncer. De igual forma, pues ya no se trabaja con temas artificiales, se utiliza abono orgánico, se utiliza el agua, se reutiliza el agua, o sea, hay muchísimas cosas que traen como beneficio el tema de la agroecología. Entonces, hay 10 claves para el éxito que esto puede tener. Uno, lo hemos mencionado, la diversidad ecológica. Eso es importante, la rotación de cultivos, eso es importante, el tener diversidad de cultivos, es muy importante, trabajar con las cosas es muy importante, pero de igual forma, la creación conjunta e intercambio de conocimientos. Acuérdense que cada tipo de suelo probablemente tiene diferentes propiedades, sean diferentes tipos de cultivos, probablemente también las latitudes en las que estamos, las altitudes en las que se están, el clima en el que se está. Bueno, hay muchísimas circunstancias que pueden darle éxito para algún tipo de cultivo y para otros no, pero eso es lo que nos va a permitir a nosotros generar
conocimiento, poder ser más colaborativos. Eso es una de las claves importantes en el tema agroecológico. Las sinergias, eso es fundamental, que podamos trabajar comunidades, instituciones, empresas, personas de la sociedad civil. Eso es sumamente importante. También la eficiencia, o sea, buscar optimizar los recursos que se tengan en un lugar para poder hacer de la mejor forma y poder multiplicar lo que se está haciendo sin necesidad de gastar más de lo debido. Entonces, la eficiencia en esto es súper importante. El reciclaje, tanto reciclaje de agua, reciclaje de los desechos sólidos, para abonos orgánicos, etcétera, es muy importante y es necesario para el tema agroecológico. La resiliencia. Vienen tormentas y tenemos que volver otra vez a empezar. Entonces, tenemos que ser muy resilientes y saber cómo sobreponernos a esas catástrofes que ya en el informe nos están diciendo que van a pasar. Entonces, tenemos que tener en mente que hay escenarios que probablemente no los vemos todavía y que van a suceder, pero cuando sucedan debemos de estar preparados para salir adelante y debemos de estar preparados para ser muy, muy, muy resilientes. Valores humanos y sociales, obviamente eso se trata de muchos valores, de generar nuevos valores ecológicos en las mismas personas, de poder heredar esto a nuestras familias, nuestros hijos, primos, sobrinos y todo, para que la gente pueda ya ir mentalizándose y que forme parte de su diario vivir el tema de la agroecología. La cultura y tradiciones alimentarias también es súper importante. La gobernanza responsable, o sea, beneficiar a quienes trabajan en este tipo de agro en nuestro planeta, que es importante incentivarlo, es importante impulsarlo para que esto se siga multiplicando y ahora sí podamos empezar a ver resultados que podamos decir, bueno, realmente se está haciendo un trabajo para cuidar las 4 esferas, la biodiversidad, el tema del cambio climático, los recursos naturales y el ser humano. En mi caso, hace un par de días estuve en uno de los cerros de aquí de Santa Ana, totalmente quemado. Y es muy triste ver quemado totalmente un cerro, ver cenizas, ver que se fueron árboles, o sea, es una cuestión que realmente yo todavía no lo puedo soportar. Realmente nunca me voy a adaptar a poder ver ese tipo de escenarios que deberían de dejar de existir. Si nosotros trabajáramos con agroecología, en este caso con agricultores que muchas veces dan quema, no controlan la quema y la quema sale de su control y termina quemando muchísimo espacio más. Si trabajáramos con agroecología, viéramos una diversidad diferente, viéramos un suelo más verde, viéramos un suelo con hojarasca que retiene la humedad, etcétera. Entonces, hay muchísimas cosas que hay que hacer, pero aquí están las claves de ello. Y el último, la 10ª clave, que es con la que quiero pasar al otro tema, es el tema de la economía circular y el tema de la solidaridad. La solidaridad es uno de esos valores que de aquí hasta que nosotros podamos estar vivos debemos de mantener, porque van a haber cosas que vienen y que debemos de mantenerlo. Por ejemplo, los huracanes. ¿Cuántas veces nos hemos vuelto muy solidarios al poder donar ropa, al poder llevar víveres, al poder llevar alimentos? Porque al final muchas personas que están en zonas vulnerables van a pasar por ese sufrimiento. Entonces es importante este valor para poder dar el siguiente paso, ¿verdad? Que es el tema de la economía circular. Y ahora, ya pasamos de la agroecología y vamos al modelo de la economía circular. Y uno se pregunta, ¿qué será la economía circular? ¿De qué trata la economía circular? Este es un pequeño esquema en donde entran las materias primas, se diseña, se produce o se reelabora, se distribuye, se consume, se reutiliza, se repara, se recoge, se recicla y vuelve otra vez al ciclo, materias primas. Entonces, lo que se busca en esto es que la mayoría de productos, si no es que todos los productos, puedan tener segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vida y ya no solo termine como desecho. Cuando aquí se habla de un desecho residual, significa que va a ser utilizado también para generar otro tipo de producto. Sale del ciclo de un mismo producto, pero va hacia un tema de desechos residuales. Entonces, comparándolo, actualmente nosotros vivimos con una economía lineal. Si ustedes se dan cuenta, un ejemplo, los muebles de sus casas. Esos muebles obviamente necesitan madera, que es cortada de un árbol, que es talado de ese árbol para poder utilizar la madera de eso, para poder utilizarla con sus muebles, lo fabrican, ustedes van a las tiendas a probar, digamos, este sofá se siente muy cómodo, esta silla se siente muy cómoda, la compro, decís. Bueno, no la compra,
¿Y qué sucede después cuando ya no te sirve de mucho? Lo voy a botar, decís. Lo voy a sacar ahí, que soy el camión de la basura. Lo voy a dejar por aquí, lo voy a dejar por allá. De repente, vos te das cuenta que ese sofá allá está en un río tirado. O ese sofá agarró fuego en un incendio forestal. Entonces, el consumo que ahora mismo se hace a nivel mundial es dentro de un modelo de economía lineal, a donde se programa que deje de funcionar algo, o sea, ya sabes, es obsolescencia programada, que se le pone a muchos productos, por eso es que te dan garantía de 2, 3 años, 4 años, para que vos regreses por otro producto parecido o que mejores el producto, y al final, ¿qué va a pasar con el producto que botaste? ¿Lo terminan reciclando? Probablemente no, es poco el producto aquel que te dicen, no, me lo puedes regresar y yo lo voy a mejorar. Entonces, ese modelo ha llevado a que tengamos islas de plástico, tengamos lugares con desechos, hasta decir ya no, tengamos sitios que realmente no te dan esperanzas de vida. Entonces, pasar de ese modelo de economía lineal, que es en la que vivimos, a pasar a un modelo de economía circular, es una de esas soluciones que también plantea la economía. Y es crear ese modelo como la naturaleza misma, de que recicla, que recicla, que recicla, que recicla. Ustedes se dan cuenta, el fruto cae probablemente ya fermentado y vienen los animales, insectos o mamíferos, o en este caso aves y todo, comen el fruto, lo que queda del fruto, por ejemplo la cáscara o las semillas. ¿Qué sucede con ellas? Las semillas van al subsuelo y al final crece un árbol y hoy hay un árbol nuevo. ¿Qué pasa con la cáscara? Bueno, también hay insectos que se comen la cáscara y terminan ellos comiéndose la cáscara, y vamos a poner el ejemplo de los zompopos, ¿verdad? Ya que cuando yo estaba pequeño yo tenía como que varios zompoperos en mi casa y a todos les iba a dar yo las cáscaras de naranja, las cáscaras de mandarina, porque les gustan los cítricos. Entonces yo miraba cómo iban cortándolos, se los llevaban a su, digamos, al zompopero, ¿verdad? Y ya luego en el invierno te das cuenta de que ellos al final, eso que ellos fueron recolectando se vuelve como un tema de hongos y todo, y eso sirve mucho para su alimentación. Y hay otros microorganismos que juegan digamos que un trabajo dentro de todo esto, y al final te das cuenta que la naturaleza no desperdicia nada. O sea, te das cuenta, nada es desperdiciado por la naturaleza. A veces hay árboles que se han caído en el bosque, y te das cuenta que cuando vos pasás hay una cantidad de biodiversidad dentro de un tronco que está tirado en el suelo, y te das cuenta que no está desaprovechado eso, o sea, no está desaprovechado. Pero nosotros los seres humanos sí desaprovechamos mucho. Entonces, lo que se busca es que el ser humano pase a este concepto de economía circular y que empiece a fabricar productos que puedan tener muchísima vida más, que ya no tengan obsolescencia programada, que ya no, digamos, un celular como este, ¿verdad? Yo dentro de 3 años diga, ya no sirve, obviamente está programado para que no sirva en 3 años y yo voy a comprar otro, el consumismo, ¿verdad? Sino que realmente, bueno, este celular me sirva hasta donde realmente me deba de servir, y cuando ya no sirva, bueno, yo luego al lugar donde me van a vender uno nuevo, pero los componentes que tiene mi celular van a ser reutilizados para otras cosas, para otros tipos de productos. Significa que todo lo que está dentro de ese celular no va a ser desperdiciado, y cada una de estas cosas pues va a ser o convertida en una nueva materia prima o va a ser utilizado para otro producto mejor, ¿verdad? Entonces, eso es al modelo que se quiere llegar. Entonces, hacer una comparación de ambos tipos de economía, pues en este tema de la economía lineal, con el tema de agua y la alimentación, se vuelven aguas residuales. Y eso lo vemos en todos los ríos. A mí me toca andar descontaminando ríos y andar viendo la contaminación que hay en ríos, poniendo denuncias ambientales porque los ríos están contaminados. Obviamente ahí los alimentos o que ingieren o que desperdician terminan en los ríos. Entonces, de una u otra manera van a ir a terminar a los ríos. El agua obviamente termina siendo agua residual y termina contaminando o dejando como un mal olor realmente fuerte dentro de los ríos. La energía y los combustibles, lo que utilizamos, se vuelven emisiones a la atmósfera, o sea, son los gases de efecto invernadero. O sea, esos gases que están generando el calentamiento global, que supuestamente deberían de haberse reducido y están aumentando. Productos manufacturados, al final son desechos de herramientas y embalaje. O sea, al final terminan en un basurero, terminan a cielo abierto, terminan en un bosque, terminan en un río o terminan en el mar. Y está la madera, la pasta, metales y plástico, bueno, que al final son residuos sólidos. En resumen, basura, ¿verdad? A lo que le llamamos basura, ¿verdad? Eso es el residuo sólido. En el tema de economía circular, eso fuera muy diferente. Número 1, agua y alimentación sostenible. Hoy, lean bien, alimentación sostenible no es solo alimentación, sino alimentación sostenible, que busca un equilibrio y que busca la sostenibilidad. ¿Qué termina haciendo esto? Reciclaje de nutrientes.
porque dentro de los alimentos hay, se puede utilizar para abono orgánico, hay microorganismos muy útiles, hay muchísimas cosas que se puede hacer con él para que siga siendo útil, ¿verdad? Y que ya no se vaya en un río, sino bien que se saque provecho de él. Las energías renovables no generan emisiones de gases de efecto invernadero, y también en el tiempo están evolucionando este tema de las energías renovables, desde los materiales con lo que lo hacen, va evolucionando también, porque obviamente si ahorita yo te digo, mira un panel solar, ¿qué pasa con el panel solar cuando deja de existir? O sea, todavía está con un concepto de economía lineal. Todas las partes del panel solar que se hacen después que deja de funcionar. Entonces unos dirán, bueno, hay unas partes que sí se reciclan, pero hay otras que no, termina siendo también desecho sólido, como en la economía lineal. Están los servicios y los productos sostenibles que te van a la reutilización y al reciclaje, y el tema de las maderas y todos esos productos pues terminan siendo sistemas de abono o de biogás. Entonces se saca energía, se saca abono orgánico, muchísimas cosas. Esto es viéndolo desde el punto de vista de economía circular, lo ideal a donde deberíamos de llegar. Y este tipo de economía es una economía regenerativa. Cuando hablamos de regeneración, creo que ustedes han visto muchas películas, ¿verdad? Donde alguien le cortan un brazo y se le regenera, ¿verdad? Entonces vuelve a salir otro brazo. Al planeta Tierra le hemos cortado esos brazos, esos dedos y esas partes del cuerpo cuando contaminamos todo y hemos destruido los ecosistemas. Entonces, lo que buscamos es que la economía se regenere. Entonces, que le demos esa posibilidad en un planeta de volver otra vez a tener sus ecosistemas, de volver otra vez a tener sus espacios verdes, de volver a recuperar la belleza que tenía. Entonces, hay 4 cosas importantes en ese sentido. Uno es, para que lleguemos a tener esa economía regenerativa, es crear capital económico. Obviamente estamos hablando de dinero, el capital natural, que es el tema que viene, porque lo quiero conectar con esto, y el capital social, obviamente todo lo que el ser humano conlleva. Luego viene la eliminación de residuos, contaminación desde el diseño, o sea, eliminar esa contaminación que al diseñar un producto desde ya está pensado para que contamine, para que deseche en la economía lineal. Ahora, al crear un producto, como yo lo mencioné en un momento, el celular, pensarlo, diseñarlo para que todo el microchip, que todos los circuitos, que toda la placa base, todo, la pantalla, todo pueda ser reutilizado, entonces no contaminando. Mantener productos y materiales en uso, o sea, que al final se quite la obsolescencia programada, que es algo, y yo les invito, bueno, pueden buscarlo en internet, la obsolescencia programada es lo que se utiliza para que productos dejen de funcionar dentro de un periodo de tiempo puntual para que vos vayas y compres otro nuevo. Y también, obviamente, regenerar los sistemas naturales, ¿verdad? Eso va a ser sumamente importante. Digamos que este primer video, este video que yo quería que ustedes vieran, bueno, lo van a poder ver, tal vez no lo van a escuchar ahorita, pero habla, digamos, de lo que nosotros estábamos mencionando anteriormente, de los sistemas, de que los residuos son recolectados por las plantas, por los animales. Entonces, lo que se quería imitar, en este caso, con la economía circular. Entonces, de eso trataba el primer video. Eso es solo para una explicación así rápida. Este segundo video sí habla un poquito más acerca de nosotros como consumidores. Podemos pasar a ser quienes realmente pueden decidir hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, en el tema de la producción de residuos que son reutilizables, nosotros como consumidores podemos decidir comprar más de eso que de los que no son reutilizables. O como consumidores nosotros podemos pasar a ser, digamos, que los que dirigen realmente lo que se hace, lo que exigen, lo que generan una tendencia. Entonces, todos estos productos y lo que se necesita ahorita de nuestro poder es que nosotros como clientes, nosotros podamos irnos hacia comprar productos que tengan en su base la economía circular. Entonces, este otro video hablaba acerca de eso, a donde nosotros como seres humanos tenemos el poder para cambiar las cosas, y ya no es el que nos vende a nosotros el producto que decide qué es lo que nosotros queremos. Ahora nosotros decidimos qué es lo que queremos, y cuando lo hacemos en masa, hacemos que cambien las tendencias, hacemos que cambie el producto que una persona quiere desarrollar. Porque, por ejemplo, si yo, volviendo a poner el tema del celular, si yo comprara un celular que yo sé que todos sus componentes van a ser reutilizados y que no va a generar contaminación, y todos los que estamos en esta sala compramos el mismo celular, y nuestros familiares, bueno, empiezan a vernos con ese celular, y al final es como que, hey, no contamina, va a tener todos los componentes y van a ser reutilizados, etcétera, y se vuelve una tendencia. ¿Qué sucede entonces? Vamos a tener nosotros
el beneficio, digámoslo así, que muchos de los consumidores se van a cambiar para este producto porque lo estamos volviendo tendencia. Así como ahora mismo en TikTok y en todas estas redes sociales se vuelven tendencia a ciertas cosas, ¿por qué no volver tendencia a nosotros los productos que realmente benefician al planeta? Entonces, este video hacía énfasis en ese tema, ¿verdad? En ese beneficio y en ese poder que ahora como consumidores nosotros tenemos, tanto con las redes sociales, con el marketing de boca a boca, etcétera, en el que nosotros sí podemos cambiar realidades, sí podemos hacerlo, y las redes sociales te ayudan para eso, donde nosotros promovemos ese tipo de productos y entonces hacemos que la gente se vuelva hacia él, ¿verdad? Y entonces es como que, por ejemplo, si Huawei y, no sé, Samsung están compitiendo, pero una de esas empresas termina que le están comprando el único celular que se puede reutilizar todos sus componentes, va a haber la competencia de que este está produciendo un tipo de teléfono que todo el mundo le está comprando, se va a ver obligado a crear un producto parecido y mejorarlo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar, ese es el punto, esa es la meta, nosotros tenemos que llegar y donde podemos cambiar ese paradigma que las empresas todavía no han querido adaptar, pero que basándose en las ventas y en las compras que se puedan tener, lo podemos nosotros hacer, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Entonces, bueno, de eso hablaba ese video. Entonces voy a pasar al otro tema. Esto anterior que hablaba era el tema en la economía circular, a donde lo que se busca es que no hayan desechos, a donde se busca que la misma economía no genere contaminación, a donde se busca que la misma economía deje el consumismo y ese consumismo masivo que tenemos y que es tan difícil hacerle frente porque la gente quiere un producto nuevo, porque la gente quiere una marca de una forma u otra, entonces la gente gasta en cuestiones que al final generan desechos, porque la camisa que compraron hoy la terminan tirando mañana, y así las 1000 camisas que compraron en 2 años, las 1000 camisas terminan siendo tiradas y no se terminan reutilizando. Entonces, eso es lo importante de la economía circular, dejar la economía lineal que solo termina destruyendo y pasar a una economía circular que termina regenerando. Ahora, hablábamos de los capitales y hablamos de capital social, capital humano, y venía el capital natural. ¿Y qué es el capital natural como concepto en sí? Ya que es un concepto que casi no se habla, casi no se maneja, no está todavía muy de moda, como la economía circular probablemente ya se escuche un poquito más. En el 2016, 2017, yo era de los que, aún de los primeros que estuvimos hablando de qué era economía circular, ahora sí ya se escucha un poquito más de qué es la economía circular. La agroecología también es un concepto que sí se maneja mucho la FAO y en organismos internacionales, pero aquí en el país todavía se está empezando a trabajar en ese tema de agroecología. Y ahora el capital natural es un tema un poquito más desconocido, aunque a veces solo con el nombre nos viene por lógica un tema que decimos, bueno, por ahí puede andar la cuestión, ¿no? Entonces, ya como concepto es el conjunto de servicios ecosistémicos, ya vamos a ver qué son servicios ecosistémicos que conforman nuestro día: el agua, el aire, la fauna, la flora, todos los recursos renovables y no renovables que nos nutren y que nos benefician como seres humanos y las empresas. Cuando nosotros hablamos de la economía de un país, cuando hablamos de la riqueza de un país, ¿qué es lo que a ustedes se les viene a la mente? Probablemente decimos, las fuentes de empleo. A veces, para medir el crecimiento económico de un país, a veces se habla de la cantidad de vehículos que compran. Entonces, es como de las cosas que vos te quedas así como, bueno, si yo no contribuyo, digo, porque yo bicicleta tengo, o sea, yo no compro vehículos. Y es como, entonces, ¿qué más valor le pudiera dar si obviamente el capital económico depende del capital natural también, pero ese no se ve y la gente no lo menciona? Entonces, el capital natural es el valor que se le da a la naturaleza, son los activos de los que dependemos. El petróleo, ese es un recurso natural porque está dentro de nuestro planeta, que se extrae, se refina y se convierte en gasolina, es diferente, pero es parte del capital natural del planeta que se está acabando porque no estamos acabando. Entonces, el capital natural tiene que ver con los activos de la naturaleza. Aquí, si ustedes ven los datos, más del 50% del PIB global, o sea, son 44 billones de dólares. Todo, la mayoría depende de los recursos naturales, la mayoría depende de lo natural. Por eso cuando yo hablo de que la naturaleza o el medio ambiente es la base de todo, es porque así es, la economía se basa en eso. Si nos recordamos, bueno, en la universidad cuando estaba viendo el tema de economía, es una de las materias que llevaba y yo trataba de entender realmente
el crecimiento económico, cómo no se miraba reflejado realmente por el tema natural. O sea, cómo es que podíamos hacer un equilibrio si una cosa aumentaba, ¿por qué la otra disminuía? Si para mantener una hay que mantener la otra. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, se mantiene en cuenta el tema de los renovables y los no renovables, ¿verdad? Y creo que en este sentido entendemos que los no renovables ya vemos que se van acabando, son finitos, y los renovables, obviamente, son algo que sigue existiendo. Un ejemplo, hay bosques renovables y también hay especies, digamos, que son renovables. En ese sentido, cuando haces pesca y todo eso, la haces controlada y permitir que las poblaciones se mantengan. A eso le llaman renovable. O hay bosques maderables, por ejemplo, que se corta un día, digamos que el tema del bosque, pero el siguiente día ya se tiene de nuevo otra cantidad de árboles. Entonces ya se tiene previsto que eso se va a seguir renovando. Es igual el bosque de café y así muchas cosas, ¿verdad?, que son temas renovables. ¿Y qué es los servicios ecosistémicos? Obviamente en esto general, es alimentos y agua, que es, nuestros bosques obviamente nos lo permiten, la polinización, porque sin ella obviamente la reproducción de las plantas no existiría, y el CO2 capturado. Nuestra organización se llama Un Pulmón Más, y a esa organización le pusimos ese nombre porque los bosques eran pulmones para el planeta Tierra. ¿Y qué hacen los bosques de importante? Ellos captan el dióxido de carbono, ¿no? ¿Y cuánto dióxido de carbono nosotros dejamos ir a la atmósfera? Pues miren las calles, miren las fábricas y todo esto. El CO2 es uno de los gases de efecto invernadero que nosotros lo emitimos a diario, ¿verdad? Luego tenemos otros gases como el metano y otros que también son mucho más peligrosos y que obviamente por el tema alimentario, por el tema de ganado y todo, pues tenemos también un incremento en ello, pero los bosques pueden mantener y pueden capturar o secuestrar, también se le llama, el CO2 o el dióxido de carbono, que es todos los días en las trabazones en las que estamos nos damos cuenta cómo eso va para la atmósfera y eso va a ir generando calentamiento global. 3 billones de dólares es el valor monetario de los océanos que nos van a proveer anualmente a partir de 2030. Valorizando qué es lo que el mar nos da. Creo que todos cuando vamos a la costa y queremos comer camarones, queremos comer de todo tipo de animales que probablemente salgan de ahí, o de las conchas, bueno, un montón de cosas, nos damos cuenta que a eso le estamos poniendo valor. Significa que realmente del mar sacamos mucho valor y eso es un servicio ecosistémico que él nos da. Entonces debe de haber una interacción entre estos capitales para llegar al tema del capital natural, y en este caso obviamente los bienes, servicios y los ingresos. Hay que generar innovación, pero también hay que capacitar para del capital humano. O sea, la persona debe de estar consciente, la persona debe de saber, las empresas deben de tener presente que debemos de incrementar el capital natural, y lo que nosotros fabricamos o lo que construimos es el capital producido, pero toda la base viene del capital natural. Entonces, ¿por qué? Porque el capital humano, el capital natural lo alimenta, le da salud y le da protección en la costa, ¿verdad? Usan el suelo y obviamente la contaminación, los residuos quedan en él. Del otro lado, para el capital producido, ¿qué es lo que sucede? Termina contaminando el capital natural. Entonces, las interacciones que tienen entre ambos capitales debe de ser equilibrada para generar una regeneración en el tema del capital natural, y la meta es incrementarlo. O sea, los recursos naturales y servicios de regulación como la calidad del agua es una de esas cosas y es uno de esas metas, objetivos que debemos de tener a la hora de interactuar con esos capitales. Entonces, midiendo las riquezas totales y cuáles son la mayoría de servicios ecosistémicos que tenemos, uno está el capital natural, que es la base de todo. El capital natural, por ende, es lo que nos va a volver ricos. Luego viene el capital humano, que somos nosotros las personas, que tenemos conocimiento, que al final adquirimos digamos que habilidades blandas, que adquirimos habilidades fuertes o blandas, sólidas, que adquirimos conocimientos técnicos, etcétera, y es lo que puede permitir a nosotros generar una sociedad que también es un capital social, pero donde la sociedad debe de mantenerse en armonía, donde una sociedad debe tener paz, una sociedad debe tener tranquilidad, para poder decir que tenemos un buen capital social, que eso permita tener capital manufacturado, que es todo producto que nosotros generamos, porque tenemos sociedad, porque tenemos seres humanos y porque tenemos naturaleza que le permite la vida al ser humano, que se asocia o trabaja en conjunto generando el capital social, y esa inteligencia y eso que tiene en mente le hace generar productos que al final los lleva al capital financiero, que es el dinero, que al final nos genera riqueza. Entonces, viendo esa base de este triángulo, tenemos que darnos cuenta de lo importante
la importancia que tiene el capital natural. Entonces, cuando lo vemos desde el tema de la riqueza total, que es el todo, ¿verdad? Aquí arriba, vemos otros que están divididos, tanto el capital producido, que ahora ya sabemos que es todo lo que nosotros fabricamos y lo que nosotros hacemos, el capital natural, que es el que lleva mayor, digamos que mayor importancia, porque tenemos el subsuelo, todo donde nos paramos, a donde caminamos, es el suelo. Entonces, es parte del capital natural. La cantidad de kilómetros cuadrados en el país en el que vivimos es capital natural, porque ese espacio de la naturaleza, ese espacio a donde podemos hacer una y otra cosa, y donde podemos vivir. Y otros productos, ¿verdad? Como la madera de los árboles, metales preciosos, del tema de las minas, etcétera, muchísimas cosas, el agua salada, el agua dulce, bueno, hay muchas cosas, y las áreas naturales protegidas, ¿verdad? Que son esos refugios para la biodiversidad que deben de seguirse manteniendo. Entonces, lo que se busca en la actualidad es lograr contabilizar el capital natural, porque es al que menos énfasis se le está poniendo. Y lo estamos perdiendo, día a día se está perdiendo el capital natural, pero como no lo reflejan los datos y nos dice, se perdieron tantas en billones de dólares, El Salvador perdió en la costa 7 billones de dólares, por ejemplo, es un ejemplo que estoy poniendo, 7 billones de dólares. En los bosques salados o en los bosques caducifolios se perdieron, ¿qué? 3 millones de dólares. O sea, esas pérdidas, si nosotros éramos así, entonces pensaríamos de forma muy diferente, porque ¿qué buscaría un país? Sería generar mayor riqueza e incrementar el capital natural, porque entre más capital natural tenés, que es la base de todo, tenés la probabilidad de crecer más en los otros capitales. Entonces, si nosotros decimos, El Salvador ganó millones de dólares porque restauró el bosque de manglar, por ejemplo, en la costa, entonces ya es como una ventaja mucho mayor que te genera mayor cantidad de servicios ecosistémicos, que te genera mayor trabajo también para la gente, alimentación para la gente, etcétera. Entonces, hay muchísimas cosas que el poder contabilizarlo nos va a dar de beneficio. Y nos vamos al otro círculo en el que están los servicios ecosistémicos, que hay 4 tipos. Están los culturales, los de aprovisionamiento, están los de regulación y están los de sostenimiento, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? De los alimentos, materias primas, recursos medicinales, todas las plantas medicinales o plantas de las que se saca algún componente para hacer medicina, el agua potable, la regulación del aire, bueno, muchísimas cosas, ¿verdad? Aquí están todos para que podamos verlos y darnos cuenta que el capital natural es realmente lo que nos debería de importar más, porque es la base de todo, no el capital financiero. Y se le da énfasis al último, o sea, al que está hasta arriba. Por eso se descuidan las sociedades, por eso el ser humano no se le da importancia y todavía menos el tema natural. Entonces, ha primado la cosita más pequeña del triángulo, que es el capital financiero, sobre lo que debe de ir, lo que es el fundamento de todo esto, ¿verdad? Entonces, eso es importante en eso. Aquí iba otro video que quería también mostrarles, que tampoco lo vamos a poder ver, pero habla un poco más acerca del capital natural, cómo a nivel mundial se está tratando de valorizar, y que al final es esto, en resumen, es de reflexionar, y esto es lo que quiero que ustedes reflexionen. Si un país pudiera medir su riqueza basados en el capital natural, ¿qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes que pudiera pasar si, por ejemplo, a la hora de dar un informe final o un informe financiero, en este caso, de un país completo, se basara en el capital natural que tiene, o tendría que rendir un informe natural? ¿Creen que el país estuviera conforme reflejando pérdidas o el país estuviera conforme reflejando ganancias? Entonces, creo que así como cuando medimos el capital financiero, medir el capital natural sí sería de mucha importancia, porque al final terminarías dando valor a lo que te genera valor y a lo que te genera capital financiero, a lo que te genera el capital humano, a lo que te genera el capital social y todo eso, pero realmente no se ha estado haciendo, y por eso es que se busca ya poderle dar un valor que realmente refleje cómo está un país de saludable, reflejándose en su capital natural, y que se pueda contabilizar, en este caso, cuánto gana o cuánto pierde al año. Y creo que en ese sentido, creo que sería
beneficioso porque supiéramos realmente cuál es la situación ambiental en la que nos encontraríamos, hubieran esfuerzos para que el capital natural siguiera aumentando, para eliminar lo que está destruyendo el capital natural. Entonces sería como un lugar a donde realmente se enfocaría y se traería a la prioridad más grande la naturaleza, pero por el momento solo ven lo que está abajo, en este caso aquí las monedas, ¿verdad? Solo ven lo que están abajo, pero no ven lo que están arriba, y en este caso aquí solo ven lo que está arriba y no lo que está abajo, ¿verdad? A donde se hace todo esto es en el suelo, y lo que hace todo esto al final es en la riqueza, ¿verdad? Entonces, eso es para una pregunta para que cada uno reflexione, para que cada uno sepa cómo sería realmente nuestro país o nuestra realidad si la riqueza se migra no por los carros que compramos, sino por los bosques que creamos. Que nuestra riqueza se midiera por la cantidad de agua que se potabilizó o por la cantidad de ríos que se descontaminó. ¿Se imaginan cómo saliéramos evaluados este año 2022? Pero si yo te dijera, mira, son 10.000 billones de dólares los que están en el agua tuya y te estás perdiendo 5.000 billones al año porque lo estás contaminando todo. ¿Se imaginan qué es lo que el mismo país o los gobiernos hicieran por recuperar la naturaleza, por recuperar a lo que le llaman recursos naturales, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias. Eso es parte de los 3 temas que yo quería compartir con ustedes y los conecto de esta forma, porque primero la agroecología es lo que nos va a permitir alimentarnos de forma saludable, lo que nos va a dar salud, lo que nos va a permitir que garantizar la vida de las siguientes generaciones. La economía circular va a permitir que la supervivencia, en este caso no orgánica, se pueda mantener, porque al final estás manteniendo productos, estás manteniendo la satisfacción del ser humano, estás aumentando su mejor calidad de vida, etcétera, por el tema de la economía circular. Y el capital natural es el que te va a permitir que se prioricen los temas y que al final estos 2 que hablamos anteriormente logren tener una mayor fuerza porque están generando capital natural. Entonces, eso es parte de la presentación. Bueno, yo me emociono con esos temas, así que creo que me tardé un poquito. Ahí están mis correos electrónicos, de igual forma si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahorita la voy a responder. Hice mis redes sociales y mi charla TED, ¿verdad? Que la pueden buscar en YouTube como La Primera Revolución Ambiental. Vale. ¿Sí? Hay un mapa en El Salvador con el capital natural, es decir, qué departamentos están más desfavorecidos con el capital natural del país. ¿Cómo estamos en ese sentido? Fíjate que hay mapas de los recursos. En este caso, por ejemplo, hay mapas de los bosques, hay mapas del agua, hay mapas de temas sociales, pero en sí del capital natural no he visto que ya te lo cuantifique, ¿verdad? Que te cuantifique el capital natural que se tiene. Eso sí, no está todavía, al menos en mi conocimiento, no está todavía desarrollado algo que te diga cuánto valemos por el capital natural que tenemos. Exacto, porque cuando uno viaja al interior del país puede ver algunas zonas desérticas, principalmente en el oriente, ¿verdad? Sí. O en las zonas altas de Chalatenango también, que está quedado muy desérticas. Entonces, como que estamos perdiendo el capital natural que teníamos antes. Sí, eso se pierde cada día, creo yo que lo estamos perdiendo y no lo estamos valorizando. Exacto. Aquí... Sí. Jimmy pregunta, ¿qué podría sugerir para fomentar el agro y los cultivos orgánicos en el país? Actualmente el país ha perdido el interés de los agricultores, dice. Sí, fíjate que nosotros, en mi caso, yo empecé a trabajar un proyecto piloto en el Parque Bicentenario con el tema de agroecología, a donde todos necesitamos comer, obviamente, ¿verdad? Y el agricultor muchas veces tiene un desconocimiento de los beneficios que trabajar la agroecología puede traerle, desde mejorar sus cultivos, desde incentivar, por ejemplo, el precio del producto que va a vender, que va a mejorar, desde poder vivir un poco más, bueno, hay un montón de beneficios que te puede traer la agroecología. Lastimosamente, y aquí viene el pero, es que no se incentiva de la forma que debería, porque en la prueba piloto que nosotros hicimos en el Parque Bicentenario con la comunidad que vive dentro del Parque Bicentenario, ellos se dieron cuenta que, por ejemplo, ellos cultivaban berenjena, ellos cultivaban remolacha, ellos cultivaban zanahoria, papa, yuca, bueno, hay otros productos que también estuvieron cosechando ellos,
y se dieron cuenta que no necesitaban un espacio muy grande para poderlos cultivar, y la rotación de cultivo les permitió a ellos también poder aprender las mejores técnicas para poder cultivarlo de forma orgánica, y que al final se les compró producto de y que en muchos casos hay sellos que te dan el sello, por ejemplo, de que es orgánico o ha sido trabajado o elaborado bajo agroecología, y eso puede permitirse hasta venderlo un poquito más caro, porque el consumidor ahora, que es más consciente, está comprando ese otro producto, y empezás a dejar atrás a los productos con químicos o a los productos que no son orgánicos, ¿verdad? Entonces, esa es como una de las sugerencias que yo pudiera, que he visto que se ha implementado y que he visto que ha tenido buen resultado, ¿verdad? Porque para fomentarlo creo que todo esto debe de venir desde las escuelas de agronomía, ¿verdad? Y de igual forma en las comunidades rurales, pues poderlo trabajar con los agricultores, ¿verdad? Que ya que ellos tienen el conocimiento ancestral, también darles este conocimiento técnico, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros buscamos unir lo ancestral con la ciencia. Y quiero ver, bueno, esa era la pregunta, no sé si respondí a la respuesta. Sí, hay muchos que han perdido el interés en los agricultores, y por eso es que están ahí. O sea, solo se les da la semilla mejorada, por ejemplo, y ya, o sea, solo llegan a traerlo y ya estuvo, ¿verdad? Entonces, creo que, bueno, en este caso a mí me toca a veces trabajar de la mano con el Ministerio de Agricultura, y sí he visto, bueno, que se ha empezado a hacer algunos esfuerzos para poder cambiar ese paradigma digamos que de siembra, de cosecha, y todo esto, ¿verdad? Entonces, creo que es generar la conciencia en el consumidor es importante, porque al final, si nosotros exigimos productos orgánicos, si nosotros exigimos productos que vengan en base a la agroecología, vamos a obligar a que el producto que se venda tenga todo eso, y que al final al agricultor que siembra y cosecha se le capacite para poder trabajar ese tipo de cultivo, porque es lo que la gente está pidiendo, es lo que la mayoría está pidiendo. Entonces, creo que ahí es donde el tema del poder del consumidor nos va a permitir cambiar como estas realidades, ¿verdad? Veo ahí que Janina dice que quiere la palabra. Si quieres, ahí puede abrir el micrófono, Janina. Te escucho lejos, te escucho. Hay 3 detalles. ¿Hay 3 qué? Gente que se escucha muy fuerte, no sé si están mal conectados los audífonos, pero casi no te escucho, solo se escucha como una interferencia bien fuerte. Si tenés conectada la laptop a algo de corriente, lo puedes desconectar, porque a veces eso genera también interferencia. Bueno, si no, yo te voy a tratar de escuchar y te voy a repetir. Ya se fue. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta mientras ella regresa, o comentario. Hola. Hola, Mirna. Sí, yo quería comentar algo. Yo vivo en la zona rural. Bueno, de primero felicitarlos y agradecer porque me han invitado, ¿verdad?, a esta ponencia muy excelente. Vivo en la zona rural, trabajo también de maestra en zona rural, y es triste ver cómo nadie quiere, de nuestros alumnos se les pregunta y nadie dice que va a ser agricultor. De hecho, yo doy las materias sociales y me meto mucho en la parte que acabamos de terminar, que es todo lo que es naturaleza, ¿verdad? Todo lo que es medio ambiente. Pero cuando se pregunta, pues nadie quiere. Pero entonces uno valora la situación en que nuestra gente campesina que trabajan, cultivan la tierra, pues han estado bien abandonados durante muchos años. Y como usted dijo hace un momento, solo los procesos como darles la semilla mejorada y hasta ahí se quedan. Y bueno, y no solo eso, porque ellos son personas que trabajan individual y solo lo trabajan por un tiempo y luego la tierra queda desocupada. Pero yo veo en el parte de las cooperativas, que las cooperativas eran porque eran territorios grandes, que eran los que proveían también al país. Y entonces, pero de pronto hubo un momento en que se divorciaron, ¿verdad? El gobierno y esas instituciones,
y las dejaron como solas. Y parece que los gobiernos, algunos, ¿verdad? Que no todos, unos puedan tener unas personas, digamos, del gobierno puedan tener buenas intereses o buenas para aplicar con ellos, pero otros tienen intereses de destruirlo. Y los dejaron solos, y la mala también administración de estas personas que estaban a cargo de las cooperativas, eso ha influido en que ahora pues es triste ver esos grandes territorios destruidos prácticamente y ya no se está haciendo nada. Entonces, para mí que es bien importante inculcar, de hecho yo tenía con la cooperativa San Isidro, estábamos trabajando de inculcar a los niños de temprana edad en las escuelas, de llevarlos, que quiera hacer rutas donde ellos pudieran ir teniendo ese amor a la naturaleza, ir a los cultivos, unas rutas y capacitaciones, y a la vez inculcar, ¿verdad? El sembrar, el hecho de que ellos quieren en algún momento ser agricultores, pero también vemos la otra parte, la agricultura mal pagada, las personas consumistas buscando el producto más barato. Cuando van a los súperes compran caro y no dicen nada, pero cuando van a la área, allá a los mercaditos, se pone en otro plan, los acaparadores de esos productos, donde esta gente compra tan barato el agricultor, que el siguiente año las personas no tienen ni siquiera para iniciar los otros cultivos. Entonces, cuando vemos todo eso, lo que vemos también es una política de gobierno que se ha dejado abandonado y no se le ha dado la fuerza a la agricultura y a los agricultores. ¿Qué niño, digan usted, qué niño va a querer ser agricultor si sabe que va a vivir en condiciones bien, ¿qué? No quiero decir la palabra, pero de pobreza, pues, de pobreza, donde la gente no puede salir adelante porque sus cultivos se los compran súper baratos. Yo he observado ahorita el pipián, por ejemplo. El pipián ha sido una cosecha buenísima este año, pero ¿qué sucede? Vaya a los mercados y sí, ¿verdad? Le dan bastante ahí, pero sí le están comprando súper barato al señor que cultivó los pipianes. Entonces, ¿qué está sacando él? Por un lado, el beneficio es grande y se alegra, pero por el otro lado, le compran tan barato que ya no le sale de mucho el que haya bastante producto, porque le compraron súper barato porque había bastante producto. Es bien triste esta situación, es una cadenita que se tendría que trabajar fuertemente, pero quizás pienso yo con muchas políticas de gobierno también. Y las leyes aplicables al medio ambiente, están ahí las leyes, pero no se aplican. Entonces, es bien poco. Por ejemplo, perdón que me agarré mucho tiempo, pero estoy en esa área de caña, donde tanto yo hablándole a mis alumnos de la quema, que no hay que quemar, pero a 2, quiero ver, a menos de 1 kilómetro están de la escuela, están las quemas de caña, y estamos todos los fines de semana o todos los días encontramos todos los suelos y los pupitres llenos de asunto de caña, de quemada, de verdad, el carbón ahí. Entonces hay una contradicción y yo me quedo hasta ridícula, me siento a veces hablando de eso, cuando las leyes, ¿por qué? Porque las leyes están a veces aplicables a aquel campesinito que fue a quemar, que una tarea, pero estos que queman grandes cantidades de parcelas, ¿por qué? Porque están agarradas las grandes empresas, y sabemos nosotros, la gente, ¿verdad?, que tiene el capital, bajo de agua a veces con los gobiernos, bajo la mesa, presentando por que te den el acuerdo para que cortes tantos árboles, para que hagas esto, que allá. Y lo último, perdón, si nos vamos a caminar aquí por el Cerro Verde, ahí ahorita van a hacer notificaciones, y la zona que va para el lago de Coatepeque la están deforestando porque supuestamente van a hacer grandes mansiones ahí para venderlas a buen precio. El medio ambiente ya dio el ok a estas personas para deforestar toda la zona. Entonces, hasta me pica la cabeza pues pensar esto, que a veces no se le haya pies ni manos. Y yo les digo a mis alumnos, hijos, está bien, no podemos arreglar los glaciares que están destruyendo allá
¿verdad? En el Polo Norte, pero sí vamos a poder arreglar, que arreglemos nuestro pedacito que tenemos, este terrenito que nos han prestado para vivir, arreglemos ahí, sembremos ahí, aunque sea algo. Me hubiera gustado si compartirle una fotografía del señor del chalet que está haciendo un cultivo tan chiquito en 2 metros y ahorita tiene toda la guía de melón y ya los melones están quizás como de un diámetro de 15 centímetros y mire, es una cosa maravillosa, en la tela ciclón lo ha puesto, entonces eso lo podríamos hacer en nuestros hogares, ¿verdad? Perdón por agarrar mucho tiempo, pero es un tema que a mí me gusta muchísimo también. Muchas gracias. Gracias, Mirna. Sí, no, y tenés mucha razón. Creo que esa dicotomía también toca vivirla. Bueno, en mi caso la vivo a diario porque es como enfrentar incendios forestales por cultivos o por otra cosa y haber pasado todo el año sembrando árboles nosotros y buscando que se protegieran. Y eso te entiendo lo de las cañas. Por ejemplo, hablando con cañeros, ellos es opcional si ellos quieren hacer la cosecha en verde, porque hay algún ingenio que la está haciendo en verde, que no tienes que quemar y cosechan en verde, pero ¿qué es la razón por la cual siguen quemando? Porque dicen, bueno, me sale más barato quemar que hacer la cosecha en verde. Entonces, vos te pones a pensar en como si fuera un gobierno que los obligara a que cosecharan en verde, lo tendrían que hacer aunque gastaran más, pero serían mayor beneficios para lo natural. Entonces, digo, hay muchas cosas y comprendo lo que me decís, o sea, yo qué rato hubiera penalizado las quemas ya, pero, o sea, hay muchas cosas que todavía es como, te das cuenta, hay muchos que no están viviendo las consecuencias y por eso no le dan prioridad, por eso solo priorizan el capital financiero, lo que está arriba, lo que es nada más la puntita, ¿verdad? Que si lo demás no está, se les va a acabar, pero cuando se acabe lo de abajo, hasta entonces van a reaccionar. Y has puesto unos ejemplos que son así, dan exactamente en la charla, y cuando lo decís que lo hablas con los niños o en la escuela, y que ellos son el futuro, o sea, es de decirle, mira, ese ejemplo de las quemas, o sea, todas esas cuestiones que se están haciendo y que uno puede ver, en tu generación tenés que desaparecerlas, o sea, en tu generación no deben de estar, porque ahorita eso es opcional, pero cuando pase el tiempo se va a hacer obligatorio y ya no va a haber, o sea, ya no va a haber otra opción, o sea, ese es lo feo, o sea, no queremos llegar a ese punto, yo no quiero llegar a ese punto donde ya sea todo obligación, porque al final va a ser cuando ya no tengamos casi nada, ¿verdad? Entonces, gracias ahí por tus aportes, Mirna, y Janina regresó. Entonces, si quieres ahí activar el micrófono, Janina. Hola, buenas noches a todos. Hoy sí te escucho claro. Ok, sí. Perfecto. Es que tenía el otro teléfono en otra llamada porque estoy estudiando también en la Universidad Nacional, pero como ellos están en una exposición, entonces apagué el otro teléfono. Okay. Creo que eso me estaba dando interferencia. Bueno, no estoy junto a mi mamá, la verdad. Ya tocó casi todos los puntos importantes que yo iba a tocar. Acaba ya muy bien de decirlo. Es triste que se le ha perdido el amor a lo que realmente nos da de comer. 1. 2. Es triste ver municipios que uno de los de la parte más fuerte, que es el medio ambiente, el mismo medio ambiente está totalmente deteriorado, donde pues el río es el punto clave para poder tirar todos los desechos de la misma comunidad. Y 3, los permisos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería les da a todas estas personas para poder hacer tiraderos, toda la parte de agroindustria, ¿verdad? Que creo que la parte industrial es la que más está dañando nuestro medio ambiente, tanto en nuestro país, la tala de árboles que le dan a diestra y a siniestra permisos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que esto tiene un trasfondo. La parte económica que tenemos por medio de la venta de terrenos que han tenido en otras situaciones, en otros tiempos, parte de bosques, nos está llevando a un deterioro tanto del medio ambiente. Yo recuerdo muy bien que hace unos años, pues, neblina por un lado, neblina por otro.
Ahora si lo vemos es tala de árboles por un lado y tala de árboles por otro. Bueno, ya lo dijo mi mamá y lo voy a retomar. Y no estamos juntas. Está en su casa, yo Ah, en ya la leí mía. sus apellidos. Ya leí sus apellidos. Ok. Entonces ella decía algo, han dado esa parte de allá del Cerro Verde, pero no nos vamos a ir solamente a esa área. Hay un área acá por el lago de Coatepeque que se le han dado a la suegra de la entidad más grande a nivel nacional para que ella tome a bien estos terrenos y se parcelen y se hagan unas grandes mansiones y se puedan vender a la orilla del lago de Coatepeque. Si ustedes van a ver, hay un cerrito que han estado trabajándolo muy bien para poder dar eso, El Afate, creo que, darle ¿verdad? El mejor cerro. vista. ¿Perdón? El Afate es ese cerro. No sé cómo se llama, pero está en el lago de Coatepeque, Sí. por ahí cerquita de la isla. Entonces, hay permisos para todos ellos, porque para ellos sí hay permisos y no para los pequeños. Por otra parte, cuando se le da semilla a las personas, también se les está dando un químico para que se le pueda poner al frijol, al maíz, a su siembra, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros estar tanto y hable dentro de la institución educativa? Y yo voy y ahora les decía a mis niños, sí, miren, la materia prima empieza, el sector primario es toda la parte de la naturaleza y esto y lo otro, y hay que cuidarlo, y aquí, y allá. Sí, el sector secundario, y yo, señor, pero mire las maquilas aquí, mire las maquilas allá, mire que dicen que deteriora, y no ha sentido el mal olor que entra al municipio, y empiezo yo, sí, yo lo vivo todos los días, paso por ahí, tengo que abstenerme en la respiración porque llego casi vomitando al municipio, al casco urbano, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde tiene que partir? Porque yo estoy haciendo mi parte. Si yo como docente lo estoy haciendo en mi comunidad, trato la manera de no quemar aquí en mi casa y me molesta cuando a veces lo hacemos y me molesta que mis vecinos lo hacen. Entonces, si las hojas no le van a hacer nada, las hojas usted las puede volver a abono, las puede tirar ahí, se le va a hacer tierrita y va a rellenarme el espacio que yo necesito. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? ¿A qué quiero llegar? Que al final yo puedo hacer mi parte y está perfecto y maravilloso. Pero, ¿y los grandes? ¿A ellos qué se les va a decir? ¿A ellos qué se les va a hacer? ¿Se les va a seguir dando permisos? Entonces, hay mucha tela que cortar. Tuvimos 2 años para poder reforestar el Cerro San Marcelino, el volcán San Marcelino. Y en un 2x3, en 3, 4, 5 días, tenían 7 días de estar los muchachos. Estar trabajando allá es indignante, duele. Y todavía nos dicen, hay permisos para tala, hay permisos para esto, hay permisos para lo otro. Entonces, considero yo que, por un lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene que ver y valorar que esos permisos no se estén dando a diestra y siniestra, solamente porque hay un as bajo la manga y se está dando una parte económica. Y por otro lado, también tengo que estar viendo yo qué es lo que se está haciendo. Porque yo puedo estar haciendo maravillas, pero si no hay apoyo de allá, el Ministerio del Medio Ambiente puede estar haciendo otra parte y estar protegiendo las áreas, pero no me está sirviendo de nada si las municipalidades no me están apoyando, si la misma comunidad no me está apoyando y si allá arriba tampoco me están apoyando. Entonces, por gusto están pagando gente que esté llegando a estas áreas protegidas si al final no pueden tener todo el diámetro, todo lo que estamos perdiendo. Y las mismas comunidades llegamos y decimos, no, me es más fácil ir a quemar mi parcela para poder después sembrar. Y no, aquellos lo están haciendo. Y no las centrales o los ingenios están haciendo la quema de caña y yo no puedo quemar mi pedacito para poder sembrar. Entonces, no está nada de la mano, no está nada bien pensado.
Y lo primero que se debe de hacer es pensarlo bien para después ejecutarlo. Y si no se hace de esa manera, pues vamos a seguir teniendo problemas. Ya tenemos un calentamiento, ya hemos perdido uno de los glaciares más grandes que había y estamos teniendo más problemas de calentamiento. Cuando vengamos a sentir, vamos a tener mucho más problemas de sequía. Y los ríos que se nos están contaminando, yo no me atrevo a ir a traer agua al río. Y yo a mis niños le he dicho, apesta esa agua, lleve. Si usted la siente el olor, yo no la hervo y digo, y voy a tomar de esta agua. Pero realmente ellos están haciéndolo porque no tienen otra fuente. Entonces, no hay nada amarradito, no hay nada de la mano y estamos jalando para donde queremos. Pero como dice, todo tiene consecuencias y se lo dije ahora. Usted va a tener la consecuencia. Así somos los centroamericanos, así somos los americanos. Pero si los tres sectores no están de la mano y no están trabajando, no podemos hacer nada. Y justo ayer me decía alguien, fíjese que estamos preparando una nueva botella para presentarla. Y con esto me quedo. Y le dije yo, perdóneme, pero yo no miro la botella cuando me voy a beber una bebida carbonatada. ¿Para qué la voy a ver? Entonces consideraría yo, es innecesario. Lamentablemente toditas las empresas, ellos buscan cómo llamar la atención del ser humano y nosotros estamos cayendo en eso. Es triste, lo vamos a ver a futuro, quizás ya no lo veamos, pero vamos a llegar a un punto donde nos vamos a lamentar y nuestras generaciones que se quedan atrás creo que van a ser peores. Gracias. De nada, Yanina, y gracias ahí por todo lo que has mencionado. Creo que esa lucha que decís, creo que bueno, lo vivimos a diario. En mi caso, yo lo vivo a diario. Y quiero ponerles 3, 4, 5 ejemplos de algo que, bueno, Yanina mencionó y que, bueno, son tendencias que uno logra verlas entre líneas, porque uno, cuando se mete en ese tema ambiente, también tiene que saber quiénes están detrás de lo que se está destruyendo, de lo que se está haciendo, porque al final es como, si en un momento hacemos una revolución ambiental, como yo le llamo a mi charla, en mi charla TED, así se llama, así que búsquenla en YouTube, pero en ese tema es como entre más personas generamos conciencia, entre más personas como las que estamos ahorita nosotros generamos mayor cantidad de conciencia, significa que tenemos una red de apoyo mucho más grande, significa que estamos preparándonos mucho más allá del solo hecho de trabajar aisladamente, sino más bien ahora es que ya en este caso todos los que estamos aquí tenemos esta conciencia, estamos escuchando la charla, estamos escuchando casos que están pasando y que es la realidad en la que vivimos. Y así rápido por el tiempo, los ejemplos que yo pongo son el tema 1 del agua embotellada. Bueno, nosotros damos cuenta que, como dicen, cuando contaminas los ríos y querés tomar agua, ¿de dónde te toca tomarla? Del agua que te venden, porque te la venden que está limpia. Ahora hasta te dicen que no tomes del agua del chorro o del grifo porque es mejor tomarte agua embotellada. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente hace? Compra las garrafas de agua, compra las botellas de agua y al final te terminan haciendo comprarle a un negocio privado y ya no tener un derecho que tenías con el agua. No te lo dicen directamente, pero te lo han privatizado desde hace mucho. Entonces, permitir la contaminación de ríos también permite prosperar negocios. Entonces, uno anda en este medio, uno se da cuenta de ciertas cosas y es como el peligro que supone, porque al final es como no sabemos las consecuencias. Bueno, sí sabemos muchas de las consecuencias que por destruir ríos van a pasar y que están sucediendo por dar permisos a los grandes de destruir los pozos en los que se extrae el agua o generar lotificaciones donde hay mantos acuíferos. Yo pasé el año antepasado una lucha casi de 2 meses contra una lotificadora que se destruyó una finca cerca de mi casa y era como había mantos acuíferos superficiales. Se detuvo por 2 meses la construcción, pero lograron los permisos y ahí está, ¿verdad? La gente comprando, lotificando. Pero, ¿qué significó ahí? El consumidor tiene mucho que ver también porque la gente quería una casa ahí y la gente compró la casa ahí y generaron ingresos, los que lotificaron utilidades muy grandes porque eso les costó $2 millones la finca y sacaron más de $10 millones de ganancia en cada lote que vendieron, pero como la gente quería comprar y la gente lo compró, entonces el consumidor no hizo nada para cambiar eso. Él
el que trabajó y luchó aislado era yo, que era alguien que no quería que se hiciera esa lotificación, y probablemente a donde yo estoy viviendo, que era cerca de esa finca, probablemente también era lo mismo donde o sea, te digo, el poder del consumidor tiene mucho que ver, pero cuando no somos conscientes del poder que tenemos, eso nos permite a nosotros dejar que otros hagan, que otros se enriquezcan y que al final terminen destruyendo muchas cosas. El tema de las residenciales, ahora te venden residenciales que bosque de no sé qué, la residencia de arboledas no sé qué, y que sí, ¿por qué le llaman así? Ay, que hay mucho árbol. Pero es que eso así era antes, o sea, así es la realidad donde tendríamos que vivir con muchos árboles, pero ¿qué ha sucedido? Te han destruido todo para que vos vayas a pagar más a una casa a donde probablemente sí tenés árboles. Entonces te la venden como algo boscoso y uno compra eso y te la pueden vender hasta 10 veces el precio que debería tener esa casa porque te dicen, no, es que aquí es lomas de no sé qué y que aquí el aire es puro y que no sé qué. O sea, son cosas que el mismo capitalismo, pero el capitalismo que es, digamos que realmente destructivo, que te lleva al consumismo, está haciendo estas destrucciones, ¿verdad? Pero claro, vos pagas por permisos y te los dan. Y el tema de los parques ecológicos es otro. O sea, yo a veces digo, hay parques ecológicos donde se cobra mucho por entrar, pero cuando se supone que tu derecho a vivir en un ambiente saludable, que la misma Constitución te lo dice, pues deberías de tener un espacio libre donde tengas naturaleza cerca y donde te permita vivir bien. Pero claro, la gente hoy escapa de la ciudad y se va a los lugares, parques ecológicos, ¿verdad? Donde también te brindan seguridad. Entonces, no puedes ir a un cerro porque decís, no sé qué me voy a encontrar. O sea, en mi caso, yo casi vivo en un cerro, ¿verdad? Y no es privatizado, o sea, el cerro es libre para el que quiera ir, o sea, y yo digo, bueno, conectar y abrir estos espacios nuevos me ha costado a mí mucho, porque no todos están de acuerdo en eso, y es como, no, hay que hacer parques ecológicos para que la gente pague su entrada, o sea, ya te quieren privilegiar el aire puro, te quieren privilegiar la naturaleza que puedes ver, etcétera, ¿verdad? Y otros casos, porque he tenido también casos de residenciales que se robaron un pedazo de río, se las hicieron encima casi de un río, y el río terminó siendo contaminado, y ahora a mí me toca ir a ver de qué forma se contaminan esos ríos, porque la misma gente que vive dentro de esa residencial reciben las consecuencias de un río contaminado, etc. Porque son personas que pudieron pagar por una casa, pero luego te vas más abajo de esas residenciales y llegas a las zonas marginales, a donde la gente no tiene para poder vivir en una residenciaria, donde el agua realmente que ellos toman debe ser del río, o sea, y ya no es como el agua que me manda Anda, sino agua del río, o tengo dinero para comprar agua embotellada, no, es agua del río, y ahí hay enfermedades, tanto gastronómicas, hay enfermedades pulmonares, hay enfermedades de la piel, hay muchísimas consecuencias que eso trae. Y por último, el tema de la ecología, en el tema de las semillas, obviamente mejoradas, ¿verdad? Que no es algo natural, pero que la compran y hay intereses detrás de. Entonces, son cosas, te digo, que la gente está primando el capital financiero y está dejando por debajo el capital natural. ¿Y en qué podemos hacer nosotros? Le digo, bueno, la revolución ambiental está hecha para que todos los que somos conscientes tengamos un papel activo, que tengamos acción, que como consumidores nosotros podamos exigir, podamos comprar lo que realmente ayuda al medio ambiente y no comprar lo que no ayuda al medio ambiente, denunciar, exigir, promover, promulgar, etcétera. O sea, unirnos en esas fuerzas. Y ya que mencionabas lo de San Marcelino, nosotros hace poco estuvimos reunidos con Reforesto, creo que se llaman ellos, que están también en San Marcelino, y otras organizaciones como Árboles y Agua, que he tenido algún contacto con ellos. Entonces, estamos uniendo fuerzas a las organizaciones que trabajamos contra los incendios forestales, porque depender de instituciones a veces con mucha burocracia no te lleva a, porque son los que muchas veces no hacen o no hacen de hacer. Entonces, ya que uno ve el problema y uno sabe qué es lo que debe hacer, entonces, independiente hay que trabajarlo, porque al final es como, yo no voy a dejar que me sigan quemando el bosque porque otro no quiere hacer su trabajo. Entonces, es importante como personas y como conscientes ambientales que ahora somos, y este mensaje obviamente llevarlo a muchas más personas, que la gente pueda ser consciente, y no solo un consciente pasivo, sino un consciente activo, que genere acción, que pase del lamentarse, que pase del denunciar nada más al accionar. Entonces, el mensaje creo que con el que nos podemos quedar ahora es que estos tres temas, tanto la agroecología, tanto la economía circular y la valorización del capital natural, son soluciones que se pueden hacer y se pueden llevar para mejorar las condiciones de nuestro planeta y de nuestro país, pero tiene que ver también la conciencia ambiental, ¿verdad? Para que esto se logre hacer. Entonces, eso sería como el mensaje final. No sé por la hora
como estamos, pero no sé si hay alguien más que quiera tener alguna intervención. Creo que faltan 3 minutos para las 7. No sé si hay alguien más. Y si no te doy la palabra, Dalila, no sé, ahí para despedirnos. Sí, gracias, Caleb, gracias por hacernos conciencia, por crear esas imágenes en nuestra mente y en nuestro corazón para seguir protegiendo desde nuestros lugares, hacer lo posible para mantener vivo la esperanza de recuperar nuestro ecosistema, ¿verdad? Gracias, muy interesante. Si el público presente se dará cuenta que, bueno, hemos venido hablando de diferentes temas. Desde comenzamos con la fresa, luego la pitahaya, luego huertos escolares, huertos urbanos, y luego el medio ambiente y ahora la agroecología. Y dentro de 15 días vamos a hablar también de cómo gestionar desde las instituciones el medio ambiente, ¿verdad? Cómo prevenir y cómo gestionar acciones para la prevención y el cuidado del medio ambiente. Y después, en mayo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de cómo reutilizar la basura y cómo generar con la basura biodigestores, es decir, gas natural, ¿verdad? Esto viene en secuencia y esperamos pues tenerlos en los próximos webinars. Muchas gracias por estar presente y les vamos a seguir invitando para que nos puedan acompañar y conocer un poco más sobre el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias. Shalom a todos y gracias, Caleb, muy fino, muy amable por tu capacitación. Buenas noches a todos. Gracias y feliz noche.